Ahí, ahí, si no, no llego. Me preguntaste por... Ay, no, no. Muy baja. Entonces, como que se notan demasiado las fibras, se nota demasiado la irrigación se nota por demás, y a consecuencia se acumula demasiada grasa en la piel, entonces salen muchos granos también a la gente que se pincha. Claro. Y es como la adolescencia es así, estás en un pico de testosterona. Bueno, buenas tardes a todos. Mientras voy admitiendo, les voy pidiendo que vayan silenciando los micrófonos. Bueno, yo no soy Evangelina Verón, soy Lisandro Chiani, docente de la cátedra. Que siguen entrando todavía. No, tranquilo, no molesta. Ahora pongo que entren todos, después los que queden fuera, así no. No, no, no. Bueno, estamos todos, no sé si queda alguien. Hay algunos en sala de espera todavía. Alguien que me responda por el chat, por favor, si se puede ver bien la pantalla. Se debiera ver. Sí, se puede ver bien. Por favor. Pues ya. Dos mimadas que siguen sumándose gente a la sala de espera. A ver. Ahí ya deshabilité la sala de espera, así que debieran poder unirse todos Gente agresiva. de manera directa. Sí, bueno, les pido que vayan silenciando más que nada para que no se cruce el audio, por si alguno justo le hace una pregunta a alguien que tiene en la casa. Cuando no tengo ningún problema en que me paren para hacer alguna consulta sobre lo que sea. Bueno, retomando, me vuelvo a presentar. Yo soy Lisandro Chiani, soy docente de la cátedra desde este año. Tengo las comisiones 6 y 12 a cargo, viernes. Bueno, yo soy odontólogo, soy técnico químico de la secundaria, por eso también es que estoy en la cátedra. Así que bueno, hoy yendo ya a lo que es el tema del día, hablar de lo que es sólidos cristalinos, sobre todo, y sistemas cristalinos. Bien. Bueno, para comenzar, vamos a hablar obviamente primero de los estados de la materia. Esto ya es algo que ustedes muy probablemente hayan visto desde la secundaria. En primer lugar, se identifican clásicamente tres estados de la materia, hoy en día ya consideramos cuatro, y hay otros nuevos, superestados se los considera, que no vamos a mencionar el día de hoy porque no vienen a colación, digamos, pero bueno, como para comenzar, tenemos en primer lugar los clásicos estados sólidos, líquido y gaseoso, acá hay un error de tipeo, y vamos a considerar también al plasma porque ya, bueno, ya hace mucho tiempo que está en estudio, digamos.
Bien, respecto a si vas, perdón que interrumpo un segundo para las preguntas del chat, si va a ser un solo teórico, sí, estamos grabando el teórico para después poder subirlo, así lo tienen disponible por si alguno no lo puede llegar a ver acá, así que pueden asistir a este directamente y después van a poder ver la grabación. ¿Estamos? Bien. Volviendo entonces, tenemos el estado sólido, que al estado sólido lo definimos como que tiene forma y tiene un volumen definido, es decir, toda sustancia que se encuentra en estado sólido va a tener una forma determinada que va a estar dada por cómo se relacionan sus moléculas entre sí. Es decir, las fuerzas de cohesión van a ser siempre mayores a las fuerzas de dispersión entre las moléculas, con lo cual va a tener poca energía cinética cada molécula, pero tienen posibilidad de un movimiento, que es un movimiento que se dice que es vibratorio, es decir, están quietos en el lugar, pero con una vibración. El estado líquido, en cambio, no tiene una forma definida, pero sí tiene un volumen, es decir, nosotros tenemos, voy silenciando mientras tanto. Nosotros tenemos agua, por ejemplo, y el agua tiene el mismo volumen, ya sea que esté en un plato como esté en una copa, ¿cierto? Y por eso justamente la forma va a estar dada por el continente. Las fuerzas de cohesión son similares a las fuerzas de dispersión, y por ende tienen más energía cinética esas moléculas que las del estado sólido, y el movimiento se dice que es deslizatorio, como se ilustra en este GIF. El estado gaseoso, corrigiendo acá estado líquido, no tiene ni forma ni volumen definido, es decir, las fuerzas de cohesión son mucho menores a las fuerzas de dispersión, las moléculas tienden a alejarse entre sí y a tener un movimiento caótico que va de un lado para otro, con lo cual tienen alta energía cinética, vamos a decir, tienen alta energía de movimiento. En último, el plasma es básicamente un gas, es decir, son estados gaseosos, pero que sus partículas están ionizadas, es decir, tienen una carga. Con lo cual, el tener una carga es lo que les permite ser unos excelentes conductores tanto de energía eléctrica como energía calórica. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Volviendo entonces, como para ir terminando la parte de estados de la materia, identificamos, ¿no es cierto?, los tres estados convencionales, que son el líquido, el sólido y el estado gaseoso. Y nosotros sabemos que tenemos transformaciones, es decir, pasajes de un estado de la materia a otro estado de la materia. Entonces, cada tipo de transformación, de pasaje, dependiendo de qué estado está, a cuál va, tiene un nombre y un término específico. Entonces, los más clásicos ya sabemos, cuando un líquido pasa de justamente estado líquido a estado gaseoso, decimos que se evaporó, es decir, sufre un proceso de vaporización o de ebullición. Y en viceversa, cuando un gas se condensa, es justamente la condensación lo que lo termina convirtiendo en un líquido. Los ejemplos más clásicos siempre obviamente, es el agua, porque justamente en la misma naturaleza lo podemos encontrar en los tres estados de la materia, ¿no es así? Ahora, ya el paso, por ejemplo, del líquido al sólido es, bueno, una solidificación que puede darse de manera rápida, puede darse de manera lenta, puede formar cristales o no, pero el proceso se llama solidificación y el proceso inverso se va a llamar fusión. La conversión de un sólido a un gas se llama sublimación. No hay muchos elementos, no hay muchas sustancias que tengan este proceso en la naturaleza. Lo más clásico como ejemplo es el hielo seco, que es dióxido de carbono en estado sólido, que para obtener ese dióxido de carbono en estado sólido lo que se hace es aumentar muchísimo la presión para que juntar justamente las moléculas. ¿Qué pasa? Cuando eso lo dejamos a temperatura ambiente, no pasa a estado líquido, sino que directamente se va a volatilizar. De hecho, por eso el hielo seco se utiliza en las películas o en shows, lo que sea, para generar como una niebla, es decir, como ese efecto de neblina, porque directamente lo que hace es generar un gas. ¿Estamos hasta acá? Bien. Todo esto de los cambios de estado van a estar regulados fundamentalmente por lo que es la presión y por la temperatura. Es decir, cuando en un nivel de menor energía, como es el estado sólido, para que llegue a un nivel de mayor energía, como es el estado gaseoso, lo que se necesita es la incorporación de temperatura. Viceversa, cuando nosotros aumentamos la presión, podemos lograr cambiarle el estado de uno de mayor energía a uno de menor energía, por el hecho de que estamos aproximando las moléculas entre sí. ¿Se entiende este concepto? De hecho, por ejemplo, para hacer nitrógeno líquido, justamente el nitrógeno líquido se lo utiliza como refrigerante, ¿no es cierto? El nitrógeno líquido, si alguno vio Terminator 2,
vieja, es lo que se utiliza justamente para congelar este rod de metal líquido. Volviendo al dato, la presión lo que logra es amontonar las moléculas, entonces el nitrógeno, que no se obtiene gaseoso verdaderamente, para volverlo a nitrógeno líquido, lo que se hace es, al margen de bajar la temperatura, aumentar muchísimo la presión. Por eso es que justamente se lo envase y se lo transporta en tubos o de gas de alta presión. Lo mismo es el ejemplo del GNC, del gas natural licuado, que es el que se utiliza como combustible para los autos. Esto es un gas, pero como se lo comprime a tan alta presión, pasa a ser estado líquido, ¿cierto? Sin embargo, cuando se lo descomprime y pasa al circuito del motor, eso ya pasa a ser en forma de gas, y en forma de gas es como se realiza la combustión para que pueda andar el motor. Bien. Me van de vuelta, me van parando cualquier cosa, si tienen alguna consulta, yo con esto no tengo ningún tipo de problema. Bueno, vamos entonces a los sólidos. Los sólidos, puntualmente, una primera clasificación, una primera división que vamos a hacer, es entre si son sólidos cristalinos o sólidos amorfos. ¿Estamos? La diferencia fundamentalmente va a estar en cómo están ordenadas sus moléculas, sus partículas. Entonces, los sólidos cristalinos nosotros decimos que poseen una estructura geométrica periódica y puntos de fusión y ebullición definidos. ¿Qué significa esto de estructura geométrica periódica? Que los sólidos cristalinos van a tener una unidad irreductible, ¿estamos? Que va a ser la celda unitaria, ahora ya lo vamos a ver más adelante, que se va a repetir periódicamente, es decir, siempre se repite la misma secuencia ordenada de esas moléculas. ¿Estamos? A su vez, bueno, los vamos a clasificar de una manera, por ejemplo, si son iónicos, covalentes, metálicos o moleculares, que yo ahí les puse los ejemplos del disilicate de litio. Esto es una cerámica que utilizamos para rehabilitar piezas dentales, para reemplazar esmalte, también se utiliza fosfato, se utiliza leucita, pero bueno, como para que tengan el ejemplo. O la sal de mesa, ¿cierto? El cloruro de sodio. Dentro de los covalentes tenemos el diamante y el grafito, que son grandes ejemplos, fundamentalmente porque están hechos justamente del mismo elemento, que es el carbono. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las características de los cristales covalentes. Los cristales metálicos, que van a ser fundamentalmente casi todos los metales, tienen una estructura cristalina, que ya vamos a ver cuál es su característica, y también se incluyen algunas aleaciones. ¿Estamos? Y por otro lado, los moleculares, que en sí no es que forman enlaces entre sí, como en los enlaces covalentes, valga la redundancia, sino que tienen atracciones más bien de puente de hidrógeno, de fuerzas de Van der Waals, o de ion dipolo-dipolo, etc. Vamos que ahí tenemos el ejemplo bien clásico del agua, o del dióxido de carbono, que era el hielo seco que estábamos charlando hace un rato. Bien, los otros tipos de sólidos son los sólidos amorfos, es decir, tienen una estructura que es heterogénea, es decir, que no es siempre la misma, que no es siempre igual, y obviamente no van a poseer un punto de fusión y ebullición definido, porque es como que tienen una mayor impureza y a su vez no es lo mismo la estructura química y la relación entre las moléculas en una parte de ese sólido que en otra parte, porque de repente tienen otra relación entre las moléculas que lo componen. Una clásica pensar en esto es una masa para una pizza, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vamos a tener hidratos de carbono, a veces ya formando enlaces glucídicos porque se está activando el gluten, y en otra parte vamos a tener de repente más matriz de agua y en otra vamos a de repente tener menos, me explico, levaduras, etcétera, etcétera. Estos se los clasifican de tres maneras. Como de red tridimensional no periódica, que eso sería el vidrio, por ejemplo, el vidrio es un silicato, y nosotros vamos a poder tener, por ejemplo, dentro de los silicatos hay muchísimos que forman estructuras cristalinas de distintos tipos, y otros que forman estructuras amorfas. El vidrio, por ejemplo, es un silicato que forma una estructura amorfa. Otros van a ser de moléculas de cadena larga, que son los plásticos, en este caso, y los otros van a ser un orden, digamos, intermedio entre estas dos anteriores, como van a ser el caso de la resina compuesta. La resina compuesta, o composite, es el principal material de restauración que se utiliza hoy en día. Justamente la resina compuesta es ser un polímero, pero que también tiene carga cerámica, tiene cristales de cerámica, es decir, tiene justamente cristal. Entonces, es un sólido amorfo porque en parte tiene estructuras cristalinas y en parte no. ¿Estamos hasta ahí? Tomo con así. Bien, decíamos entonces que los sólidos cristalinos van a ser, los consideramos como redes cristalinas formadas por celdas unitarias que se repiten periódicamente. ¿Estamos? La celda unitaria en un cristal es la unidad que nosotros la identificamos como que es la que nos hace identificarla como un cristal y la que nos define su forma geométrica, tanto a nivel micro como a nivel macro. ¿Estamos?
es lo que nos va a definir que ciertos cristales, cuando nosotros vemos la piedrita en la feria de artesano, tenga una forma o hexagonal o cúbica, etc. Cada celda, como decía, es un cuerpo geométrico cuyos vértices se van a denominar puntos de red o punto reticular. Y cada punto reticular va a estar formado por un átomo o una molécula o unión dependiendo de las características de ese compuesto. Entonces yo acá abajo le puse el ejemplo de la beta cristobalita. La beta cristobalita es un silicato. Hay muchos silicatos que son de nuestro interés, pero sepan que es todo como un mundillo en sí mismos los silicatos, porque depende mucho de qué otras impurezas vaya teniendo ese cristal, lo que finalmente termina denominando el cristal, ¿cierto? Ahí tenemos desde amatista, a cuarzo, a silicato de litio, digamos, ahí son millones los silicatos. Decía yo entonces que tenemos, para identificar en la beta cristobalita, lo que es todo el sólido cristalino, que es una gran macroestructura. Acá en el inciso B se ve bien lo que sería la celda unitaria, es decir, la figura geométrica más simple, más sencilla que se puede encontrar, y que cada celda unitaria a su vez está formada por un punto reticular que es verdaderamente la molécula del silicato que se va repitiendo y que se enlaza con otros silicatos para formar esta estructura geométrica. ¿Se entiende esto? Y en serio acá me paran, me levantan la mano si es necesario. Ahora reviso el chat. Todo pedido silenciado, nada más. Bien. Esto es lo más complejo de entender, es decir, la diferencia de niveles de lo más macro a lo más micro. Desde lo que es el cuerpo, verdaderamente la red cristalina macro, la celda unitaria y el punto reticular, que es el vértice de, que son cada uno de los vértices de esa figura o cuerpo geométrico que se va a formar. Bien. Vamos para adelante entonces. Acá puse este ejemplo porque básicamente nada, me pareció cute porque tiene gatitos, pero bueno, para que entiendan bien lo que es el punto reticular. Se entiende el punto reticular como la unidad mínima que se va a repetir de manera indefinida. Esa unidad mínima va a depender verdaderamente de cuál es la unidad que se repite. Por eso justamente este ejemplo está bastante claro, digamos, como en la red cristalina del ejemplo A, cada punto que se repite es un gatito, pero en la red cristalina del punto B, lo que se repite es uno hacia arriba y uno hacia abajo. Medio gráfico, medio cute, pero bueno, me parece que se termina de entender bien de esta manera. Bien. Bueno, obviamente nosotros tenemos que, para poder ordenarnos en este conocimiento, poder clasificar lo que vamos a encontrar, ¿cierto? Esto no, digamos, la gente que lo desarrolló, la manera que buscó de poder nomenclarlos y clasificarlos y diferenciarlos fue básicamente agarrar un prisma cuadrado y definir vértices y ángulos. Y la relación entre esos vértices y esos ángulos, es decir, cuál es más largo, si tal ángulo es igual a otro ángulo o no, es lo que los va a clasificar verdaderamente. Esto en sí, el cómo es de cada uno, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no es tan importante, pero sí lo que es importante que ustedes entiendan es que es a partir de esto que se van a denominar justamente los distintos tipos de celdas unitarias. ¿Estamos? Esto es así. Vamos a tener siempre los vértices, las aristas verticales se van a denominar C, las horizontales, ¿estamos? Se van a llamar B, y lo que sería el eje Z, es decir, en profundidad, se van a llamar A. Y vamos a tener los ángulos alfa, que son entre los vértices C y B, los ángulos beta, que son entre los vértices C y A, y los ángulos gamma, que son entre los vértices A y B. Estamos de vuelta. Acá lo importante es entender que esto es lo que surge para poder clasificar e identificar los distintos sistemas de redes cristalinas. Decíamos entonces que vamos a definir una red cristalina como un conjunto de puntos organizados de forma periódica. Y acá está lo que yo les decía, que esto no es que se lo tengan que saber de memoria, no por lo menos esta parte, sí esto lo van a tener que incorporar sobre, bueno, cuáles son los 7 principales sistemas cristalinos. ¿Estamos? Y a su vez, estos 7 sistemas cristalinos nos van a dar distintas subdivisiones. Lo más importante es esto. De los más simples, que son los cúbicos, que ahí vamos a tener fundamentalmente los metales, por ejemplo, o muchos de los compuestos iónicos, a los hexagonales, donde vamos a tener, por ejemplo, tanto los cristales de azúcar, por ejemplo, como los cristales de
hielo. ¿Estamos? Entonces, justamente, vamos a clasificar. Este es el sistema de clasificación de las redes cristalinas, de cómo es la forma de esa celda unitaria. Y acá estamos justamente en lo que son las subdivisiones que yo estaba mencionando antes. Estos son las 14 redes de Bravais, se denominan, digamos. Ustedes de vuelta, no es que no lo tienen que saber de memoria, sí, a lo sumo puede pasar. Esto si lo quieren hacer una captura no hay ningún problema, tanto de ahora o cuando subamos el video de la clase. Está bueno como para tener el gráfico, si en algún momento quizás en una instancia de evaluación se pregunta, como se preguntó con estas modalidades que estuvimos trabajando, se pone un esquema, no sé, de repente de un cristal cúbico centrado en el cuerpo o centrado en la cara, y bueno, se afirma, esto es un cristal centrado en el cuerpo, verdadero o falso. ¿Me explico? Entonces, a partir de ahí, sí, si quieren aprovechen a hacer una captura de esta diapositiva, así ya les queda. A ver, en el chat alguna comuna. Bueno, ahí vuelvo, Milagros, decime bien a qué diapo querés que vuelva. ¿Esta de acá? Listo, si ya capturaron, sigo para adelante. Estamos, 14:30, re bien. Bien. Bueno, a modo de ejemplo, justamente, como regla general, una cuestión importante para decir es que cuanto más empaquetados van a estar esos componentes de esa red cristalina, mejores van a ser sus propiedades mecánicas. Y acá hay un ejemplo que está muy bueno para poder mencionar, que es el del cristal de la hidroxiapatita. Nosotros todavía no empezamos a ver apatitas, va a ser los siguientes temas que vamos a ver, pero la hidroxiapatita es el mineral que va a formar no solamente el esmalte, también la dentina, también el hueso. ¿Estamos? Ahora, el esmalte particularmente es un órgano muy particular porque es el órgano más calcificado, se dice, de todo el organismo. Es decir, el 95% de la composición del esmalte van a ser cristales de hidroxiapatita, con lo cual es prácticamente un sólido cristalino. ¿Estamos? Después, el resto va a ser matriz orgánica y agua, muy bajo contenido de agua del 1%. ¿Estamos? Bueno. La hidroxiapatita es una molécula que está compuesta por 10 átomos de calcio, 6 grupos fosfato y 2 grupos oxidrilos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Una cosa que nosotros hacemos en odontología de manera preventiva para mejorar las propiedades mecánicas del esmalte, las propiedades químicas también del esmalte, es hacer una topicación con flúor. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nosotros logramos con la topicación con flúor? Logramos reemplazar ese oxidrilo, que tiene un oxígeno con un hidrógeno pegadito ahí al lado, por un fluoruro que es un poquito más chiquito. Estamos en volúmenes un poquito más chiquito, y eso hace que quede una celda un poco más empaquetada de la hidroxiapatita, lo cual le mejora muchísimo las propiedades. ¿En qué punto, por ejemplo? Ya lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver el proceso de caries. La principal diferencia entre la hidroxiapatita y la fluorapatita, entender, es la resistencia que tienen al ataque ácido. Mientras que el pH crítico de la hidroxiapatita es de 5.5, eso quiere decir que cuando el pH salival desciende por menos de 5.5, ya el equilibrio de la ecuación de la hidroxiapatita en equilibrio con sus iones se promueve hacia la desmineralización, es decir, cada vez más cristales enteros de hidroxiapatita se van a disgregar en sus componentes en la solución que sería la saliva. ¿Estamos? En cambio, la fluorapatita, su pH crítico es de 4.5. ¿Eso qué significa? Que nos da mucha mayor resistencia al ataque ácido. ¿Estamos? De ahí surge justamente la ventaja de esto. Sin embargo, también existe la contrapartida, que es la fluorosis. La fluorosis es una condición, digamos, que se adquiere durante la vida fetal, en la que a partir de la ingesta elevada de fluoruros, vía materna obviamente, hay un excedente de fluoruro en la hidroxiapatita que lo que termina volviendo es que sea más frágil el esmalte. Y dependiendo del grado de fluorosis, podemos observar que por ejemplo, los pacientes vienen con el esmalte como si se descascarara. Estoy hablando obviamente de un caso muy exagerado de fluorosis, pero como para que entiendan, digamos, este concepto de que cuanto más empaquetado esté un cristal, mejores propiedades va a tener. E incluso, para darles el ejemplo contrapuesto de hidroxiapatita, fluorapatita, en el esmalte de las piezas primarias de los dientes de leche, criollo, en vez de hidroxiapatita, buena proporción es carbonato apatita.
Es decir, ese grupo oxidrilo está reemplazado por un grupo carbonato. El grupo carbonato es un CO y un carbono y dos oxígenos. Es decir, que es más grande y esto le genera una, digamos, una mayor inestabilidad de ese cristal, con lo cual lo vuelve mucho más susceptible al ataque ácido. Y de hecho, el pH crítico es de 6.5, es decir, prácticamente un mínimo descenso del pH neutro ya pasa a ser fácilmente solubilizado. Vamos a ver las preguntas. Bien. Mayor resistencia a qué la fluorapatita, a la hidroxiapatita. Lo voy a escribir acá en el chat. Lo de la hidroxiapatita es calcio 10, fosfato 6, oxidrilo 2. No se la vuelen tanto con esto porque de vuelta ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen que no se van a quedar sin hidroxiapatita, es uno de los temas principales de la cursada. La fluorapatita lo que reemplazaría sería justamente ese grupo oxidrilo, esos dos grupos oxidrilos por dos grupos fluoruros. Tiene un tamaño un poquito menor, pero ya eso le permite ubicarse de mejor manera en la celda unitaria y eso ya le permite tener mejores propiedades mecánicas. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Volviendo acá, entonces teníamos acá ejemplos justamente de distintos compuestos que forman distintos tipos de redes cristalinas, ya sea cúbicas o hexagonales. ¿Estamos? Esto está más que nada es a modo de ejemplo. Bien, como otros conceptos importantes que me gustaría mencionar, vamos a tener el polimorfismo y el isomorfismo en un primer lugar. Isomorfismo, es decir, se llama, iso significa igual, ¿estamos? Y poli significa diferentes, o sea, múltiple en realidad. Morfismo viene obviamente de la forma. Entonces, isomorfismo se llaman materiales isomorfos a aquellos sólidos que teniendo el mismo sistema de cristalización tienen distinta composición de elementos químicos. Por ejemplo, la plata, el oro, el plomo y el cobre son isomorfos, ya que todos estos elementos cristalizan como un cubo centrado en las caras. Vamos a decir, son isomorfos entre sí, forman la misma forma por más que tengan distinta composición química. ¿Entiende esto? El polimorfismo es la capacidad de un material sólido de existir en más de una estructura cristalina, todas ellas con la misma composición de elementos químicos. El mejor ejemplo acá es el del carbono, porque el carbono puede formar tanto diamante como grafito. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos cristales covalentes, en un par de diapositivas, en qué se basa esta diferencia. Pero bueno, yo acá ya les dejo el gráfico, digamos, para que vean que el diamante, digamos, forma una estructura cúbica, ¿no es cierto? Que tiene, ambos son con enlaces covalentes, está bien, pero son distintos tipos de enlaces. En el diamante, por ejemplo, son todos enlaces simples, en configuración SP3, ya vamos a ver qué es eso. Mientras que en el grafito son todos hexágonos con dobles enlaces, con capas que se van uniendo entre sí, pero que se unen por fuerzas de Van der Waals. Es decir, la unión entre cada hexágono es covalente, pero después entre capa de hexágonos y capa de hexágonos es por fuerzas de atracción intermolecular. ¿Estamos? Bien, yo voy haciendo pausitas porque quiero ir viendo el chat si hay alguna consulta, si no avanzo mucho y no los dejo colgados. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí. Bien. El otro... Profe, Sí, ¿puedes repetir lo que dijiste recién de poli e isomorfismo? No bien. me quedó claro. El isomorfismo, es decir, es una capacidad o una característica de distintos compuestos químicos que forman todos la misma estructura cristalina. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, la plata, el oro, el plomo y el cobre son isomorfos porque todos forman un cristal que es un cubo centrado en las caras. ¿Estamos? El isomorfismo habla de una característica que tienen distintos elementos que forman todos la misma forma geométrica. ¿Estamos? El polimorfismo tiene que ver con compuestos, o sea, con el mismo compuesto, en este caso el ejemplo es el del átomo de carbono, pero también puede ser los silicatos, que tenemos el silicato del vidrio u otros silicatos que forman distintos tipos de estructuras. Pero bueno, volviendo al ejemplo del carbono, el carbono puede enlazarse con enlaces simples, con enlaces dobles, con enlaces triples, eso ustedes ya lo saben, y puede formar cristales tanto de diamante como de grafito. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya vamos a ver cuando veamos los cristales covalentes en qué se basa esta diferencia. Yo un poco ya les voy adelantando que tiene que ver con el tipo de enlace y con los ángulos, sobre todo, que tienen esos enlaces entre sí. Pero es básicamente la capacidad de un mismo elemento de poder formar dos formas cristalinas diferentes. ¿Se entendió?
Sí, ahí está, gracias. Bien. La otra propiedad que tienen, que quería mencionar, es la alotropía. ¿Y qué es lo que dice acá el libro? Que cuando las sustancias polimorfas son elementos puros y los estados que toman en diferente red espacial se denominan estados alotrópicos. En criollo, ¿qué significa esto? Vamos a tomar el ejemplo del hierro. El hierro forma distintas estructuras cristalinas dependiendo a la temperatura a la que se lo somete. Estamos a través del tiempo. De vuelta, esto acá lo importante es entender el concepto de alotropía, es decir, que hay ciertos compuestos que tienen esta capacidad, que dependiendo de la temperatura y el tiempo que va pasando con esa temperatura, forman distintos tipos de estructuras. Siempre en el caso de los metales va a ser cúbica, en el caso del hierro hay momentos que va a ser cúbica centrada en el cuerpo, otras veces va a ser cúbica centrada en la cara y después va a volver a ser cúbica centrada en el cuerpo. ¿Estamos? Simplemente un concepto para que lo incorporen dentro de todo este marco teórico. Questions. Bien, vamos a esto. Acá, lo que es ecuación de Bragg, esto acá nosotros no le vamos a pedir a ustedes que no le vamos a pedir una ejercitación de ecuación de Bragg. Pero a ver, ¿qué es esto? Más o menos, para que ustedes entiendan, todo lo que nosotros, todo el conocimiento que se tiene a día de hoy sobre las distintas estructuras cristalinas viene a partir del descubrimiento, de la invención de la ecuación de Bragg, que es una cosa que se dio a principios del siglo pasado, entre fines del siglo anterior y el siglo pasado, en los que, bueno, piense que todavía se estaba terminando de investigar la materia, ¿cierto? Imagínense que, bueno, lo vimos en el cursillo, la teoría del átomo recién terminó de estar totalmente aceptada a principios del siglo pasado, con lo cual la ciencia estaba en un estado mucho más primigenio. Bien. Ya existían los rayos X porque ya los habían descubierto Marie Curie, estamos, y su esposo. Fundamentalmente Marie Curie los descubrió. Entonces ya se los estaba empezando a utilizar para generar distintos tipos de experimentos, ¿cierto? Bueno, como ya se estaban investigando los cristales, lo que no se sabía era bien, bueno, cómo estaban compuestos. Si bien se podía quizás intuir debido a ciertas reacciones que se generaban, que tenían ciertos elementos en su composición, no se terminaba de saber cómo estaban ordenados y relacionados esos elementos entre sí. Entonces, esto arranca con un físico alemán, von Laue, que recibió el premio Nobel de Física en 1914 por justamente descubrir que cuando nosotros incidimos un haz de rayos X a un cristal bien purificado y pulverizado, este haz se va a dividir en distintas angulaciones. Y esas angulaciones lo que nos van a dar es cómo están ubicados en ese cristal los elementos que lo componen. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ese haz llega, rebota sobre una partícula y en profundidad, en algunas se absorbe y en otras sigue profundizando y termina de rebotar en otra partícula que esté más hacia adentro. ¿Me explico? Entonces imagínense que nosotros entre átomo y átomo tenemos vacío, lo cual no todos los rayos van a caer sobre materia. Algunos rayos van a pasar por el vacío entre molécula y molécula, entre átomo y átomo, y van a terminar impactando en uno que está más profundo. Entonces, la ecuación de Bragg, que ahora la vemos en la placa que sigue, lo que nos trae es la capacidad de deducir, en base a la angulación de esos rayos, cómo están ubicados los componentes de esa red cristalina. ¿Estamos? ¿Se entiende? Esto es medio complejo y de no tanta aplicación en odontología, pero bueno, es parte del contenido de la materia. Bien, voy a la siguiente, ¿cómo aplicarla? Esto es justamente lo que yo les decía. El experimento, digamos, o sea, después de que von Laue que descubrió esta capacidad, vinieron estos ingleses que eran padre e hijo, los Bragg, y ellos armaron esta fórmula para poder calcular verdaderamente dónde estaban esos puntos reticulares en el cristal. ¿Se entiende acá lo que yo les decía recién, digamos, de que cuando se hacen incidir esos rayos, algunos van a rebotar sobre una partícula que está más superficial y otros van a rebotar sobre una partícula que está más profunda? Estamos, y en cómo se da ese ángulo, nosotros vamos a poder deducir, con el cálculo de la ecuación de Bragg, la posición de los mismos. Estamos, de vuelta, no les vamos a pedir que hagan un cálculo de esto, no es algo que tenga sentido en este caso, pero bueno, sí es parte del contenido que ustedes es parte de, bueno, justamente el marco teórico que incluye la materia. La ecuación de Bragg es la siguiente, es 2 por D por el seno de ρ por N por lambda. Perdón, es igual a N por lambda, ¿estamos?
D es la distancia que hay entre los cristales. Seno es una función. Esto es el ángulo sobre el que incide, ¿no es cierto?, el rayo respecto al plano del cristal. Yo acá no sé si se ve mi puntero o no, pero lo que estoy señalando es el rayo que incide y el plano del cristal. N es un número entero y lambda va a ser la longitud de onda del rayo que nosotros estamos haciendo incidir. ¿Estamos? Acá lo importante es que ustedes sepan para qué sirve la ecuación de Bragg, cómo es la fórmula de la ecuación de Bragg, los elementos que la componen, es decir, distancia, seno de un ángulo, longitud de onda, y en qué unidades estamos. Fundamentalmente eso es lo que importa de acá. ¿Estamos bien hasta acá? Vamos adelante. Sí, profe. No nos queda mucho. Vamos ya, para finalizar, a los distintos tipos de cristales que yo ya le venía diciendo, que los cristales pueden ser iónicos, metálicos, covalentes o moleculares. ¿Estamos? Bueno, los cristales iónicos tienen dos características principales. Un segundito que hay preguntas en el chat. Bien, los elementos que la componen. Vuelvo un segundito para la placa anterior. Bien. Esto es 2 por D. D es la distancia entre los planos de los cristales. ¿Vamos? Esto es el seno del ángulo sobre el que incide el rayo respecto al plano del cristal. ¿Estamos? Entonces, 2 por la distancia por el seno del ángulo de incidencia es igual a n, que n es x, es básicamente un número entero, por la longitud de onda. Siempre este símbolo lambda implica longitud de onda. Cuando nosotros tenemos, en física lo van a ver en óptica, cuando nosotros tenemos una onda, por ejemplo, cuando estamos estudiando óptica o sonido, tenemos una onda, las ondas, ¿por qué se caracterizan? Por tener picos y valles, ¿cierto? La vuelta desde el pico hasta el valle, hasta el punto medio, eso se llama longitud de onda. Las ondas pueden ser más amplias o pueden ser de repente de mayor frecuencia. La mayor frecuencia significa que tienen menor longitud de onda, es decir, hacen picos y valles más seguido. ¿Se entendió entonces a esto ahora? El 0, eso es una letra griega, que significa que es el ángulo entre, acá está, fíjense, entre el plano. Pregunta, me lo responden por audio, porfa. ¿Se ve mi puntero cuando yo señalo acá en la diapositiva? Debería ser como una Sí, flechita. se ve. Bien, listo. Sí, se ve. Este es el ángulo entonces, que es esta letra griega. ¿Estamos? No es un 0, es una letra griega. Bien, ¿se entendió esto lo de la ecuación de Bragg? ¿Cuáles son los componentes? Esto también está en el material, también está en el... Yo casi todo lo del teórico lo saqué del capítulo 11 del Chang, así que también lo pueden ir a referir ahí está bastante mejor explicado. ¿Estamos? De vuelta, acá lo importante es que ustedes entiendan para qué sirve la ecuación de Bragg, cuáles son los componentes, en qué unidades se los trabaja. No mucho más, de vuelta, no es algo que sea de aplicación en odontología. ¿Estamos? Bien, sigo para adelante entonces. Adelante, dije. Bien, tipos de cristales. Decíamos entonces que teníamos cristales iónicos, cristales metálicos, cristales covalentes y cristales moleculares. Bien. Los cristales iónicos tienen dos características importantes. Están formados por especies cargadas, son iónicos, ¿da? Y a su vez los aniones y cationes suelen ser de distinto tamaño. Esto tiene que ver con su posición en la tabla periódica. ¿Estamos? Los cristales iónicos son malos conductores y tienen alto punto de fusión. Y acá hay una cuestión. En estados sólidos son malos conductores. Ahora, ustedes saben que los iones tienen carga. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros los ponemos en una solución acuosa, tiramos un granito de sal en agua, eso se va a disolver por las propiedades del agua que ya conocemos, de disociante, hidratante, ¿no es cierto? Al estar disociados son partículas con carga, entonces el agua en sí mismo, por ejemplo, el agua pura no es buen conductor. ¿Estamos? Pero el agua con iones sí. ¿Estamos? Sí, estas diapositivas creo que las van a subir al campo y de por sí las estamos grabando. Después le voy a preguntar bien a Eva si las deja solamente en el campus o también se las pasa por el grupo. ¿Estamos? Así que en ese sentido, tranca. Bien. De vuelta, estos son los datos de cristales iónicos, algunos ejemplos, simplemente para que vean, por ejemplo, que suelen formar estructuras cúbicas, a veces también hexagonales, dependiendo de, bueno, obviamente su composición. Vamos a la siguiente. Tenemos también los cristales covalentes. Bueno,
Los átomos de los cristales covalentes se van a mantener unidos en una red tridimensional justamente por enlaces covalentes. ¿Estamos? Y las propiedades físicas van a depender fundamentalmente del tipo del enlace. Y esto es lo que yo le venía hablando antes. Volvemos otra vez al ejemplo de el diamante y el grafito. Nosotros vemos que en el diamante vamos a tener todos enlaces simples, que se van a formar estructuras que son cúbicas, ¿estamos? Nosotros cuando el carbono se enlaza con enlaces simples decimos que tiene configuración sp3. ¿Qué significa? Cuando tiene todos enlaces simples tiene 4 enlaces, ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a tener 3 enlaces que van a estar en el mismo plano. Uno hacia arriba, otro hacia abajo a un lado, otro hacia abajo al otro, y el cuarto enlace va a estar apuntando hacia otro lugar, hacia otro plano. ¿Estamos? ¿Qué es lo que se grafica acá? Uno hacia arriba, otro hacia un lado, otro hacia otro, y otro que viene hacia acá. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Y nosotros decimos que siempre, cuando están en un enlace simple, la angulación de ese enlace es de 130 grados. Eso es lo que se denomina configuración sp3. En cambio, en el grafito, la configuración de los enlaces, es decir, la angulación es de 120 grados, porque son enlaces dobles, como en los anillos bencénicos. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre uno y otro? Bueno, en principio que al tener enlaces dobles, cuando se forman ciclos, estos electrones de los enlaces dobles están dando vueltas y saltando de un átomo de carbono a otro constantemente. Y ustedes saben que todo lo que implique electrones libres es capacidad de conducción eléctrica. No es así, también de conducción térmica. Por eso el grafito, por ejemplo, es un excelente conductor. De hecho, si ustedes alguna vez hacen el experimento de conectar una batería a un auto a las puntas de un lápiz, van a ver cómo se empieza a prender fuego la madera del lápiz, pero el grafito queda inerte. ¿Estamos? A su vez, las demás propiedades mecánicas también van a depender de esto, porque yo les decía, en el diamante, que es toda una gran estructura cristalina, todo unido por enlaces simples, y por enlaces fuertes, porque son enlaces interatómicos, son enlaces covalentes, nos va a dar que es, bueno, justamente el diamante es una de las estructuras cristalinas más fuertes que conocemos. De hecho, por eso utilizamos diamante artificial para los insertos de las piedras de las turbinas, de los micromotores, de los tornos, como que ya debieron ya ir sacándose ese término. Porque justamente nos permiten poder cortar el esmalte, que también es altamente resistente, con buena velocidad y sin generar tanto aumento de temperatura. ¿Estamos? En cambio, en el grafito, que nosotros tenemos estos hexágonos que están unidos entre sí, estos forman un plano y la siguiente capa de hexágonos, si bien está unida a esa capa de abajo, no está unida por enlace covalente. Están unidas por fuerzas intermoleculares. Y las fuerzas intermoleculares siempre, siempre, siempre son más débiles que las fuerzas interatómicas, es decir, de las fuerzas de enlace. ¿Se entiende esto? Por eso el grafito, por ejemplo, se lo puede utilizar como, se lo utiliza mucho como un lubricante. Estamos para una cerradura, para un material mecánico, se utiliza como un lubricante. Se entiende entonces que los cristales iónicos tienen en general todos ciertas características comunes, que es altos puntos de fusión y ebullición, y que son malos conductores térmicos, y en cambio en los covalentes va a depender justamente de cómo se van a dar, cómo son esos enlaces, y sobre todo de los enlaces intermoleculares. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Profe, ¿y Sí, profe. qué fuerzas tenía el grafito y el diamante? Eso no me quedó claro. ¿Fuerzas intermoleculares el grafito? Claro, o sea, vos tenés por un lado la unión entre átomos, que son enlaces covalentes. ¿Estamos? En el grafito, fíjate que vos vas a tener hexágonos que se forman, que están unidos entre sí, que cada uno tiene sus dobles enlaces, que son electrones que van rotando entre sí, pero son todos hexágonos que están en un mismo plano. La siguiente capa de grafito, también van a ser hexágonos que están unidos entre su mismo plano, o sea, que están todos unidos por enlaces covalentes, pero entre esa capa y la siguiente, lo que tenemos son fuerzas de tipo Van der Waals, ¿estamos? O sea, son fuerzas intermoleculares, que es diferente la atracción de la fuerza intermolecular, que puede ser por puente de hidrógeno, por puente disulfuro, por ion dipolo-dipolo, lo que sea, de un enlace. Un enlace, ya sea covalente, iónico, metálico, tiene otro grado de fuerza de atracción. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que permite que el grafito sea un buen lubricante, porque justamente permite un desprendimiento entre capa y capa de ese grafito para que las cosas corran. ¿Se entendió eso? Bien, nos quedan Buenísimo. 2 diapos y cocinamos, chicos, así que tupi. Bien, cristales moleculares.
Los cristales moleculares, los principales ejemplos vamos a tener el azufre, el que les dice su abuela que se compra una barrita para hacerse masaje cuando están contracturados, y el agua. Estamos el agua fundamentalmente en estado sólido, que es el hielo, ¿cierto? Bueno, en un cristal molecular, voy a leer un poquito el texto, los puntos reticulares están ocupados por moléculas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno. Entonces acá tenemos una diferencia muy grande entre sí, entre estos y los covalentes, por ejemplo. Porque nosotros cada punto reticular del enlace covalente del grafito, por ejemplo, está unido con el siguiente punto reticular por un enlace covalente. Un enlace doble, sí, pero un enlace covalente. Es entre una capa de celdas unitarias y la siguiente capa que tenemos fuerzas intermoleculares. Acá no, acá entre punto reticular y punto reticular son fuerzas intermoleculares, que en el caso del agua son por puentes de hidrógeno. ¿Estamos? Eso significa que estos cristales, los cristales covalentes, van a ser con peores propiedades mecánicas y van a ser justamente más quebradizos. A su vez, y acá el ejemplo del agua a mí me parece magnífico y por eso le quise poner esta gráfica para que lo entiendan. Esto es lo que explica que pueda existir vida en el mar. ¿Estamos? Ustedes ven acá que en el estado gaseoso, el vapor de agua, vamos a tener, como ya dijimos al principio, moléculas que están bien separadas entre sí, que no tienen volumen, no tienen forma definida, y que a su vez son mayores las fuerzas de repulsión, es decir, buscan alejarse entre ellas. En el estado líquido del agua corriente común que conocemos, tenemos fuerzas de atracción, sí, de puente de hidrógeno, pero están mucho más cerca entre sí. En cambio, en el sólido están más separadas. Y esto, que básicamente se traduce como que en estado sólido son menos densos que en estado líquido, lo cual es el ejemplo contrario de todo el resto, permite que el hielo flote. Y que el hielo flote es lo que permite que no esté congelado el fondo del mar y que pueda existir vida en el mar, en las zonas antárticas y árticas. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, de vuelta, lo que ustedes se tienen que acordar de los enlaces, de los cristales moleculares, es que en este caso los puntos reticulares de cada celda unitaria no están unidos por un tipo de enlace interatómico, como enlace iónico, covalente, metálico, etc., sino que están cada punto reticular unido y atraído por fuerzas intermoleculares, y por eso es que los cristales son más débiles. Bien. Bueno, vamos con la última y atamos. Bien, por último, los cristales metálicos. En sí, bueno, justamente como dice el texto, la estructura de los cristales metálicos es la más simple porque cada punto reticular del cristal va a estar ocupado por un átomo del mismo metal. Es decir, estamos hablando de metales puros, ¿no es cierto? Pero también pueden entrar acá, en este caso, las aleaciones, como ser el acero. Ustedes saben que el acero, no tienen por qué saberlo, el acero está compuesto por hierro y carbono. Es decir, vamos a tener un cristal de hierro, supongamos que estos son todos cationes de hierro, son todos, sí, bien, son todos átomos de hierro, y entre medio se suman los átomos de carbono, es decir, logran un mayor empaquetamiento, y es eso lo que hace que el acero sea mucho más duro y tenga mejores propiedades que el hierro. ¿Entienden? Bien. Los cristales metálicos, por lo regular, tienen una estructura cúbica, centrada en el cuerpo, centrada en las caras, pero también a veces pueden exhibir un empaquetamiento hexagonal compacto, y por consiguiente los elementos metálicos suelen ser muy densos, con lo cual suelen ser más pesados. ¿Está bien? ¿Esto se entiende? Bien. Y acá esta tablita a modo de resumen, me encantaría, ¿qué onda esto? Una vamos a borrar acá, a ver. Esa línea ahí me está rompiendo las bolas. Bien. Saquen una captura de esta tablita que está buena, así tienen los ejemplos, está buena directamente con casi como machete de estudio para tenerla. Pero bueno, en sí, a modo de resumen, justamente está la tablita esta, recordar cómo se mantienen unidas las unidades de cada tipo de cristal, propiedades generales que van a estar obviamente determinadas por el tipo de atracción que hay entre los puntos reticulares, y bueno, ejemplos simplemente como para poder citarlos. ¿Estamos bien? ¿Hay algo que quieren que repita? ¿Alguna diapositiva que quieren que vuelva para atrás? Pueden abrir el micrófono y hacer consultas, no hay ningún problema. Se entendió, profe. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Entre el tipo de cristal covalente y el tipo de cristal molecular, ¿hay una diapositiva que me perdí?
¿O no? Entre medio de esos dos, no, creo que no. No, pasamos de Claro. covalentes No, ahí está. a moleculares directamente. Bien. A ver, ahí entiendo que quizás la confusión te pueda tender a que estamos hablando que son compuestos que son covalentes. El agua es un compuesto covalente, está perfecto. Sin embargo, el cristal no es un cristal covalente propiamente dicho, porque no es que están unidos los puntos reticulares justamente por enlace covalente, sino que están unidos por fuerzas intermoleculares. Esa es la diferencia que se hace. ¿Se entendió? Sí, ahí va, gracias. Profe, te hago una consulta. Sí. ¿Qué días das clases vos con las comisiones? Yo estoy martes y viernes de 18 a 20. Best horario ever. Y también las clases de consulta son los miércoles de 18 a 20 también. Pero la consulta en general suele estar ubicado más planta baja, bar, mesa al centro, a lo sumo el cuartito de Bernabé, los sillones y así. Gracias. Profe, ¿podés escribir en el chat los horarios de consulta? Dale, ahí los dejo. Bien. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Meta. ¿Podrías repetir lo de la mayor resistencia a la fluorapatita? Bien, de vuelta. No se la vuelen tanto con esto porque ya lo vamos a ver más adelante, pero la diferencia fundamental, que esto yo lo hablaba de la cuestión de que las propiedades mecánicas de un cristal van a depender de su grado de empaquetamiento, es decir, cuanto más empaquetado, más denso están, mejores propiedades mecánicas tienen. Eso, los metales son más duros, ¿no? Bien. En el caso del esmalte, el esmalte está compuesto mayormente por hidroxiapatita. La hidroxiapatita ya dejé en el chat cómo era que estaba compuesta. Bien. La diferencia, lo que nosotros hacemos cuando hacemos un tratamiento preventivo con una topicación de flúor, es generar un recambio de los iones oxidrilo por iones fluoruro. Ese fluoruro tiene un tamaño un poquito menor, pero que le permite empaquetarse mejor en el cristal y con lo cual tener un cristal que tiene mejores propiedades. No tanto mecánicas, sino a lo que más nos interesa a nosotros verdaderamente, es más resistente al ácido. ¿Estamos? No sé si se entiende ahí el concepto, si no, de vuelta, cuando ya empecemos a ver hidroxiapatita, ahí se lo van a desarrollar muy bien. Es Sí, bien de ese sí, tema. Pero ahí quería está bien. darle un ejemplo dentro de cristales porque tiene que, un ejemplo práctico que daña a todos. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna consulta más? Si no, ya voy deteniendo la grabación y ya damos por terminado. ¿No? Voy a tomar el silencio como que son pibes. Ahí está. ¿Dónde están? Respóndanle al profe si tienen alguna duda más o no. No, Evi, no hay duda. No hay Ah, duda. perfecto. No hay más Ahora duda. me gusta. Para mí que calla todo. Así que ya me Aprovechen a sacarse todas las dudas que tengan con Lisandro. si no se vienen el miércoles, yo suelo estar, como le digo, en el bar o por acá por la mesa del centro. Está muy fresco en sala 9 para estar ahí solo. Bien, detener grabación.